Señor, primero que todo dando gracias, ¿verdad? Por estar nuevamente reunidos en su día, compartiendo de su palabra, de su enseñanza, dándole la gloria y la honra a Él, porque estamos en su presencia y sabemos que Él nos va a acompañar, como siempre nos acompaña, para darnos de su sabiduría, de su ciencia y de su inteligencia. Gracias, Señor, te damos, Padre Dios Todopoderoso, por este día, Señor. Gracias por tu día. Gracias por permitirnos, Señor, tener el tiempo para escuchar de ti, para aprender de ti, para conocer más de ti. Gracias, Señor, porque no nos dejas, nunca nos abandonas, Señor. Siempre estás con nosotros y nos sostienes de tu mano. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, por la familia, por la salud, por el vestido, Señor, por el sustento, por el pan en nuestras mesas, Señor. Porque aún en las pruebas que podamos estar viviendo, Señor, tú estás con nosotros y no nos abandonas. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, por todo lo que haces, Señor, por lo más pequeño y por lo más grande, Señor. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, por permitir honrarte, Señor, en tu día. Porque nos permite, Señor, glorificar tu nombre, alabarte y exaltarte, Señor. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, porque sigues cuidando de nosotros. Ponemos en tus manos este tiempo para que sea de bendición, Señor, para que nuestros oídos puedan oír, para que nuestros ojos puedan ver, para que podamos entender, Señor, lo que tú quieres mostrarnos el día de hoy. Gracias te damos, Señor, te pedimos, Señor, que quites todo estorbo, Señor, toda intención del enemigo, porque no queramos aprender ni entender de tu palabra, Señor. Cúbrenos y cubre, Señor, siempre a nuestra familia. Nos ponemos en tus manos, en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Vamos a alabar al Señor con la alabanza que Él hoy ha puesto para este día. Puedo oír tu dulce voz llamando, estás llamando. Puedo oír tu dulce voz llamando, estás llamando. Puedo mirar en tus ojos con llamas de amor, diciendo ven, diciendo ven. Puedo oír tu dulce voz llamando, estás llamando. Puedo oír tu dulce voz llamando, estás llamando. Puedo mirar en tus ojos con llamas de amor, diciendo ven, diciendo ven. Y yo soy. Voy corriendo a tus brazos, voy corriendo a tu regazo, y yo voy corriendo.
pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre, Jesús. Mas si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre, Jesús. Mas si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre, Jesús. Mas si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre, Jesús. Mas si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre, Jesús. Mas si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre, y yo voy corriendo a tus brazos, voy corriendo a tus siéntete cómodo aquí, siéntete bienvenido aquí. Hay otro sentido, solo importas tú, Jesús, y lo que hay en ti, que fluya como un río. Impártenos amor, danos corazón. Siéntete cómodo aquí, siéntete bienvenido aquí. Hay otro sentido, solo importas tú, Jesús. Lo que hay en ti, que fluya como un río. Impártenos amor, danos corazón. Señor, cantamos esta canción por una generación que ha perdido su voz. Y hoy nos ponemos en el lugar de esa generación y cantamos porque queremos ver a esa generación despertar y correr a tu corazón.
Señor, hoy corremos. Hoy corremos por aquellos que no tienen fuerzas. Hoy cantamos por aquellos que han perdido la voz. Hoy cantamos y oramos por aquellos, Señor, que están distraídos. Y volvemos nuestro corazón al tuyo. Volvemos nuestros ojos. Reconectamos contigo, Señor. Despiértanos, despiértanos, despiértanos. Corremos hacia ti, Señor, con todas nuestras fuerzas. Y esta generación se levanta como un ejército a encontrarse contigo. Y le damos primeramente gracias al Señor, Padre Celestial, Padre bueno y santo. Te damos la honra y la gloria solamente a ti, Señor. Gracias por este momento, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por tu luz y tu verdad que nos da dirección. Gracias, Padre Celestial, por tu Hijo Jesús, que dio su vida por nosotros en la cruz, que resucitó de entre los muertos y nos dio la vida eterna. Muchas gracias, Jesús. Creemos en ti, en tus promesas y en tus palabras. Creemos que eres el Cristo, el Mesías, que eres el camino, la verdad y la vida. Y te pedimos que tomes el control en esta tarde de todo lo que vayamos a hablar, Señor. Humildemente venimos ante ti, Señor, reconociendo, Señor, nuestra condición de pecadores. Te pedimos perdón y ponemos delante de ti todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Gracias nuevamente, Señor Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Nos sometemos en completa sumisión a ti, en completa obediencia y dependencia. Satúranos y llénanos con tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Bueno, damos la gloria a Dios, ¿verdad?, por este momento que Él nos permite compartir juntos. Voy a dejar la cámara aquí encendida, ¿verdad?, por si en algún momento regresa. Que nos permite compartir juntos en armonía como hermanos. Y bueno, y vamos a escudriñar un poquito, estudiar un poquito su palabra, ¿verdad? Porque cuando abrimos su palabra, pues indudablemente encontramos esa fuerza, encontramos ese valor, esa esperanza, encontramos también, como lo hemos hablado muchas veces y hemos compartido, nuestro origen, nuestro destino, encontramos salvación, vida eterna, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a compartir un poquito sobre la fiesta de la Pascua. Es un poquito más corto. La Pascua forma parte de una de las fiestas del pueblo de Dios, ¿verdad? El calendario hebreo tiene 7 momentos, por así decirlo, como 7 momentos festivos en el año. Y esos momentos festivos son para celebrar precisamente la salvación de nuestro Padre, que la salvación que nuestro Padre Celestial pues diseñó, ¿verdad?, desde la eternidad, por así decirlo. Podemos decir que el pueblo de Dios, no sé si la palabra cabe, pero la voy a decir, es muy fiestero, ¿verdad? Para nuestra cultura eso es otra cosa, pero son 7 fiestas al año. Uno dice fiestero y ¿verdad?, en nuestra cultura como que no calza ese término con ser cristiano. Muchos piensan que los cristianos debemos ser así como que muy serios, que vestir diferente, vernos diferentes, y de alguna manera, pues, ¿verdad?, es verdad, porque si hemos aprendido por medio de la palabra que el verdadero cristiano marca la diferencia en donde sea que esté, ¿verdad? Claro, esto no quita que el cristiano no fue hecho para celebrar, solo que nosotros celebramos una fiesta espiritual, ¿verdad?, colocadas por el mismo Señor. La Biblia dice, estad siempre gozosos,
orad sin cesar. Es más, Gálatas 5 dice que el fruto del Espíritu es amor, y luego dice que gozo, ¿verdad? Entonces el cristiano debe estar en constante alegría, y esto no quita que no tengamos problemas, angustias, aflicciones, pero aunque no estemos sonriendo todo el día, sabemos que tenemos paz, tenemos equilibrio, y sabemos que, como dice la palabra, todas las cosas están bajo el control de Dios, aunque a veces cuesta, ¿verdad? Pero eso es parte de nuestro crecimiento, de cómo vayamos prosperando en la palabra y en la búsqueda de nuestro Señor. Dice también que a todos los que le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Bueno, voy a iniciar una presentación. Entonces, como podemos ver también, ¿verdad? Como parte de las celebraciones, que el Señor creó inclusive un día semanal de celebración, y estamos hablando del Shabbat, ¿verdad? Y nuestras celebraciones no son como las fiestas seculares, como el mundo las conoce, y el mismo mundo las diseña. Para el mundo, las fiestas es otra cosa. El Señor nos ha enseñado que las fiestas del mundo prácticamente es como una autodestrucción, porque los que pasamos por ahí estábamos ciegos y no nos dábamos cuenta, pero ya hoy podemos verlo por medio del Espíritu Santo, que todo ese tipo de celebraciones y fiestas del mundo es como una autodestrucción, ¿verdad? Donde debe de haber que licor, que drogas, que desenfreno, que idolatría, y vemos marchas que hacen celebrando cosas que no tienen ni pies ni cabeza, para lo que hemos ido aprendiendo del Señor. Pero para los que pasamos por ahí en ese tiempo estábamos cegados por ese poder engañoso, ¿verdad? Porque en las fiestas del Señor, ¿verdad? Que el cristiano va a encontrar la paz, va a encontrar al Señor Jesús, en las que el Señor nos manda, ¿verdad? Vamos a encontrar esa felicidad por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y aquí este punto es muy importante. Si ser cristiano no nos hace felices, entonces definitivamente tenemos que revisar la relación que tenemos con Dios. Si ser cristiano no nos hace felices, tenemos que revisar la relación que estamos teniendo con el Señor. Y en esta imagen podemos ver cómo se celebran distintas partes del mundo y la gente sonriendo, pero sabemos en el fondo qué se mueve detrás de todo esto y hacia dónde va a terminar toda esta gente, ¿verdad? En la parte superior, que es la cerveza. Bueno, ustedes pueden, una imagen habla por sí sola. Estas son las fiestas del Señor. Las 7 fiestas del pueblo de Israel, que se dividen pues en dos, ¿verdad? Hay una parte que se celebra en primavera y otra parte de las fiestas, de las 7 fiestas, que se celebra en otoño. En primavera tenemos la Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés. Y en otoño las trompetas, expiación y los tabernáculos. En primavera, curiosamente, todas empiezan con P. Evangelio, Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés. Pero ¿por qué Dios mandó a que su pueblo celebrara fiestas en determinados momentos específicos del año? ¿Verdad? Siento en primer lugar que las fiestas eran o son como una ventana que nos deja ver ese plan de salvación del Señor. Son como una ventana abierta que nos deja ver más allá, ¿verdad? Por medio de las fiestas, donde el pueblo de Israel puede ver el futuro, ¿verdad? Y vemos que son fiestas con lo que llaman cristocéntricas, ¿verdad? O sea, que Cristo es el motivo de esas fiestas. Cada vez que se celebraban las fiestas, ellos tenían que ver por fe a su Salvador,
a nuestro Salvador, ¿verdad? En segundo lugar, Dios nos marca, pues de alguna manera, y así lo siento, como un itinerario de salvación por medio de las fiestas. Como sabemos, un itinerario para los que viajan son fechas marcadas, ¿verdad?, para hacer diferentes actividades. Y siento que en el cielo, pues hay un calendario de actividades. Por eso el Señor nos dejó esta fiesta. Nuestro Señor definitivamente es organizado, es un Dios de orden. Él no hace las cosas a lo que salga, ¿verdad?, improvisando. Él planifica todo y lo hemos visto. Con solo mirar nuestro cuerpo vemos cómo los órganos están acomodados, unos conectados con otros, con un orden maravilloso, sobrenatural, ¿verdad? Él planifica todo. La creación fue planificada en 7 días y cada día fue pues creado, ¿verdad? La salvación del ser humano fue planificada. Por eso es que nosotros encontramos en Gálatas 4:4, que ahí lo puse, que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice ahí, cuando vino el cumplimiento del tiempo, está marcado, Dios envió a su Hijo. Ni antes ni después, hay un tiempo para todo, ¿verdad? Entonces es increíble cómo el pueblo de Israel, a mí me asombra esta parte, estaba tan familiarizado con las fiestas, aún hoy, ¿verdad? Pero cuando llegó Cristo, no lo reconocieron, ya que las mismas fiestas apuntaban hacia el Señor Jesús, ¿verdad? Y aquí me surge una pregunta, que en qué momento el ser humano se acostumbra tanto a ver algo que cuando se topa de frente, ¿verdad?, con esa realidad, no la reconoce. Es algo parecido con lo que le pasó a ellos. Y sin duda nuestro Señor, pues como le decíamos, ya tenía un calendario de la salvación y quería mostrarlo definitivamente al ser humano. Y que esa salvación es para celebrar, es para festejar. Estas fiestas son celebradas, como mencionábamos, en primavera y mencionadas en otoño. Las fiestas de primavera, por lo que he ido aprendiendo, apuntan directamente a la primera venida del Señor Jesús, ¿verdad? Y las fiestas de otoño, ¿verdad? Los eventos, inclusive antes, durante y por así decirlo, después de la segunda venida del Señor Jesús, ¿verdad? Y una de las fiestas más importantes para el pueblo de Dios tenía que ver con el día de su independencia, por así decirlo, ¿verdad? Después de estar el pueblo prácticamente 430 años cautivos en Egipto, un día Dios los libertó. Y me pregunto ¿cómo aconteció eso, verdad? Sabemos que están las 10 plagas que cayeron sobre Egipto. Y antes de que cayera la 10ª, ¿verdad?, que consistía en la muerte de los primogénitos, Dios ordenó a Moisés pues lo que debía de hacerse. Aquí vemos este versículo que está en Éxodo 12, del 1 al 7. Aquellos que tienen celular igualmente lo pueden poner de manera horizontal como para que se les extienda la pantallita y lo puedan ver mejor. Dice en Éxodo 12:1, ¿verdad? Lo vamos a leer. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, primer mes. Para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, en el día 10, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno,
según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, y ahí está marcado, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Ellos lo escogían el 10 y lo guardaban hasta el día 14. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo van a comer, ¿verdad? Entonces, este pasaje en Éxodo 12, del 1 al 7, encontramos que es Dios quien determina la primera fiesta para que su pueblo pueda celebrar. Esta fiesta era la fiesta de Pascua. ¿Y en qué consistía la fiesta de Pascua? ¿Verdad? Precisamente en lo que acabamos de leer. Ahí en el versículo 3 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias, los padres un cordero por familia. ¿Verdad? Bueno, ese cordero pues tenía algunas características, según acabamos de leer ahí en Éxodo 1, del 1, 12, del 1 al 7. Debía tener algunas características especiales, y esto es para mí sumamente interesante. Debía ser macho, ¿verdad? Sin defecto, de 1 año, y más adelante, ahí mismo en Éxodo, ustedes pueden encontrar que el Señor ordena que no debía tener ningún hueso roto, ¿verdad? Y debía ser asado entero. No podía ser como cocinado en agua ni nada de eso, sino asado entero. Me llama la atención que sea macho, ¿verdad? Y aquí es donde uno empieza a ver cómo todas estas fiestas empiezan a apuntar en ese momento hacia el futuro del sacrificio de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y aquí es donde uno se pregunta, de veras, cómo se acostumbra uno a hacer tanto las cosas que cuando llega ese momento como que no las identifica. Como le pasó al pueblo, ¿verdad? Macho, y el Señor Jesús, pues definitivo, era hombre, ¿verdad? Sin defecto. Y sabemos que el Señor Jesús es sin pecado, perfecto, ¿verdad? Hay un pasaje en Hebreos, que ahorita no preciso el número, que dice que fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿verdad? Dice que de 1 año, decía el versículo, pues el Señor Jesús fue prácticamente crucificado muy joven, así, un corderito, ¿verdad? Decía que en el Antiguo Testamento, cuando ellos empezaron, ni un hueso roto, ¿verdad? Y encontramos, por ejemplo, en el libro de Juan 19:32, dice que no le quebraron las piernas, sí, las piernas de los ladrones que estaban al lado, pero a él no. Así que aquí se cumple de que definitivamente él es el Cordero Pascual, ¿verdad? Por así decirlo. Dice asado entero. Hay un pasaje en Isaías 53, 5, que dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, cuando uno ve que fue asado entero, ¿verdad? Prácticamente en Isaías se da también esta característica, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y sin duda el Señor Jesús, ¿verdad? Este cordero representaría el sacrificio más perfecto, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesús. Todo esto apuntaba al sacrificio del Señor Jesús, como mencionábamos. Decíamos, bueno, que el 10º día del primer mes, que es Abib, o también Nisan, el mismo, se debía separar este cordero, seleccionarlo y esperar al día 14 de ese mismo mes.
¿verdad? Para sacrificar este cordero el día 15. Luego debía ser asado y comido como estábamos leyendo, ¿verdad? Y también menciona las hierbas amargas, que definitivamente era para recordar la amargura de la esclavitud en Egipto. Así lo dice la palabra, y está el pan sin levadura. Dice que con la sangre del cordero ellos tenían que pintar los postes y el dintel de las puertas, porque aquella misma noche, ¿verdad? A medianoche, un ángel del Señor pasaría por cada casa de Egipto, y esa casa por la que él pasaba, si no tenía la sangre del cordero, ¿verdad? Pues quiere decir que iba a haber muerte con los primogénitos. El hijo primogénito, inclusive de los animales, moriría. Ese cordero, ¿verdad? Su sangre representaba, ese cordero que ellos sacrificaron en ese momento, su sangre representaba la salvación para los primogénitos, ¿verdad? Ya había, por así decirlo, ya había muerto un cordero en esa casa, un cordero sin defecto por ese primogénito. Y esto, sin duda, como podemos ver, apuntaba a Jesús, a su sangre por nosotros para perdón de pecados y no morir eternamente, ¿verdad? Y bueno, aquí busqué lo que significa la palabra Pascua, ¿verdad? La palabra Pascua aparece en el griego como Pasha, y en el hebreo como Pesach en español. Y esto significa pasar por alto. El Pesach significa pasar por alto. El ángel pasaba por alto las casas, como ahí dice, cuyas puertas tenían la sangre del cordero. Y ahí dice el juicio pasaba de largo, la mortandad pasaba de largo para quien obedecía lo que el Señor estableció. Eso significaba el pasar por alto, ¿verdad? Aunque esto representaba, por así decirlo, la liberación para el pueblo de hebreo, ¿verdad? Sin duda tiene un significado y un simbolismo más profundo. Si para el pueblo de Dios significaba el día de libertad de la cautividad de Egipto, para nosotros, cuando empezamos a analizarlo, representa que también somos libres de la cautividad del pecado, ¿verdad? Y en qué momento, y esta es una buena pregunta, y en qué momento llega a significar eso para nosotros, esa libertad de la cautividad del pecado. Bueno, porque ese cordero representa la muerte de nuestro Señor Jesús en el Calvario, ¿verdad? Vean qué interesante esta imagen. ¿Cuándo o qué día entra Jesús a Jerusalén montado en un burrito o un pollino? Él entra pues precisamente el día 10. Hablábamos en Éxodo que el día 10 es cuando se elige, ¿verdad? El cordero. Él entra en el día 10. Aparte, aquí se cumple la profecía del profeta Zacarías. Él había escrito una profecía que se cumplía ese día. Y la puse abajo, Zacarías 9:9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Verdad? Entonces aquí definitivamente se cumplía la profecía del profeta Zacarías cuando el Señor estaba entrando en un pollino, un burrito. Y ese día, como todos hemos leído, ese día todos, ¿verdad?, proclamaban y gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El día 14, ¿verdad?, ese mismo día Jesús mandó a sus discípulos a preparar la Pascua. El día que el Cordero era
sacrificado era el 15, cuando Jesús precisamente fue crucificado. Bueno, Jesús comió de la Pascua y esto es maravilloso, y ahí instituyó en el lugar de la Pascua la cena del Señor. Él instituyó la cena del Señor en ese día. Ya no hay más sacrificios de corderos, pero sí hay una cena del Señor. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 11, 26, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga, ¿verdad? Y ahí está 1 Corintios 11, 23 al 26, que podemos leer. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed esto, es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que venga, ¿verdad? Como sabemos, ya no se hacen sacrificios de corderos. Nuestro Señor Jesús fue ese cordero. Nuestro Señor fue crucificado al siguiente día, el día 15, el día que el cordero es comido, según la tradición. El Señor no solo representaba ese cordero que hablábamos, cordero pascual, sino representaba todo el sistema de sacrificios que apuntaban precisamente hacia Él, ¿verdad? En la Pascua. Hoy entendemos que Jesús cumplió todo ese sistema de sacrificios. A la hora del sacrificio de la mañana, inclusive, que era a las 9, según los textos, que era el primer sacrificio del cordero, Él fue a las 9 ya crucificado, ¿verdad? Fue colgado en la cruz, y a las 3 de la tarde, que es como la hora del sacrificio final de los corderos, Jesús expiraba en la cruz, ¿verdad? Y son como 6 horas colgado, tomando Él nuestro lugar, justificando nuestros pecados. También dice en 1 Corintios 5:7, limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, está marcado que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí nos confirma que esa fiesta representaba, ¿verdad?, lo que decíamos, el sacrificio de Jesús. Jesús fue sacrificado. Ya no necesitamos celebrar más sacrificios de animales, como sí lo hacen, y lo hemos visto hoy por hoy, lo hacen los judíos, porque ellos no creen en el Señor Jesús como Mesías, ¿verdad? Jesús, como decíamos, instituyó otra celebración, que es la cena del Señor. La fiesta de la Pascua apuntaba al sacrificio de Jesús, y la cena, ¿verdad?, al recordatorio de ese sacrificio. Después del sacrificio, pues, ¿cómo se recordaría ese sacrificio del Señor Jesús? ¿Verdad? Valga la redundancia, a través de la cena. Ya no es Pascua, y Él lo dice ahí, porque nuestra Pascua es Cristo. Sin duda la Pascua representa, y así lo pienso, ¿verdad?, que representa 2 eventos, uno que es histórico y otro que es a futuro, ¿verdad? Porque dice la Biblia que los hijos iban a preguntar a los padres por qué hacían eso, y la respuesta era porque habían estado en Egipto y fueron liberados, y a futuro, ¿verdad?, porque un día vendría el Mesías a liberarnos del pecado en el Calvario. Ahora, ¿cómo podemos hacer para obtener la salvación, ¿verdad? Es que aquí esto es importantísimo. Ya no necesitamos pintar con sangre las puertas de nuestra casa, pero sí necesitamos lavar nuestra vida con la sangre del Cordero. Hay un versículo
que está en Apocalipsis, no le puse ahí el Apocalipsis 14, Apocalipsis 12, 14, si no me equivoco. Ahí luego se los voy a confirmar. Que dice, ¿verdad? Que dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido con las... Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, ¿verdad? Entonces, aquí vemos ese sacrificio que hizo el Señor Jesús. Aquí está cómo podemos obtener, ¿verdad? Esa salvación. Hace un tiempo atrás, en nuestras acostumbradas compartidas, por así decirlo, entre David Sánchez, hace unos días, ¿verdad? Compartíamos, hablamos de que nuestra garantía de salvación no está en nuestro propio esfuerzo, está en la gracia del Señor Jesús, su gracia divina, ¿verdad? Esa gracia que nos alcanzó, esa gracia que nos libertó de la desgracia, por así decirlo, ¿verdad? Perdón, ahí les cambié la presentación, ¿dónde estaba? Me perdí ahí un toquecito. Muy bien, ahí estábamos con la presentación. Entonces, de esa gracia que nos libertó de la desgracia, ¿verdad? Que es la gracia del Señor Jesús, que puede restaurar una vida quebrada por el pecado, esa vida puede ser reconstruida para Jesús, para su reino, ¿verdad? En el Calvario, Él pagó el derecho de nuestra salvación, ¿verdad? El enemigo, el diablo puede venir con pensamientos de que no valemos, que no merecemos, que somos muy pecadores para merecer la salvación, pero nuestro Señor Jesús pagó ese derecho y está a la mano de todo el que se arrepienta de sus pecados y decida creer en el Señor Jesús, ¿verdad? Nuestro pasado puede ser perdonado, y lo hablábamos la vez pasada. El presente puede ser perdonado, ¿verdad? La vez pasada decíamos que el Señor Jesús nos perdona y que no recuerda más nuestros pecados, ¿verdad? Que lo mencionábamos, que solamente el ser humano es el que como que se pone ahí a recordar. La gracia del Señor no solo nos salva, también nos transforma, y esa fuerza que necesitamos para dejar aquello que nos separa de su comunión, Él nos la da mediante su Espíritu Santo. Y la Biblia dice que si nosotros le pedimos al Padre que nos envíe el Espíritu Santo, Él lo envía, ¿verdad? Entonces, cuando aceptamos la gracia del Señor Jesús, Él nos saca del pecado, no nos deja allí, y aquella imagen deteriorada por el pecado se convierte en una imagen restaurada para la gloria de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, gloria al Señor Jesús por su sangre bendita, gloria a Dios por ese plan diseñado en la eternidad para salvarnos. Y hoy tenemos esperanza porque vamos a estar definitivamente, si seguimos adelante prosperando en Él, vamos a estar en las bodas del Cordero. Bueno, hermanos, eso es un poquito de lo que les traía hoy, lo que el Señor me puso en el corazón para compartirles. Disculpen nuevamente por el tema de la imagen, no, aparte de que lo tengo ahí activo, no se logra ver. Que el Señor los bendiga y los dejo con Leonor. Bueno, gracias al Señor por esta enseñanza, por este tiempo con Él y por lo que nos ha mostrado el día de hoy en relación a la Pascua y cómo su palabra todo lo deja escrito, y cómo escudriñando vamos entendiendo el pasado, el presente y lo que Él nos quiere enseñar y su promesa de que Él vendrá pronto. Yo creo que todos los que estamos conectados sabemos que Él vendrá pronto por su pueblo y añoramos y anhelamos ese momento de estar con Él. Y dicen, el Señor no hay casualidades, ¿verdad? Ayer orando, el Señor me ponía que hoy compartiéramos al cierre
de la enseñanza el Salmo 94. Y cuando lo leí, yo decía, Señor, sí, esto es lo que estamos viviendo, pero ahí está tu promesa. Tienes a tu pueblo en tus manos y pronto vendrás por nosotros. Y quiero compartir con ustedes el Salmo 94, que dice: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no era Jehová ni entenderá Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fautos. ¿Cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Se juntarán contra la vida del justo y condenarán la sangre del inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, te damos, Señor, nuevamente por este tiempo que nos permitiste compartir de tu palabra, de tu enseñanza. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, danos de tu ciencia, de tu sabiduría, de tu inteligencia, para entender cuál es el mensaje que hoy tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, Señor, porque nos permites estar de pie a pesar de las aflicciones, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que podamos estar pasando. Tú nos sostienes, Señor. Gracias, Padre, nuevamente te damos por esta semana que termina y por la que inicia, porque sabemos que tú vas con nosotros como poderoso gigante, porque sostienes nuestra mano, porque no nos dejas y nos abandonas. Entregamos a ti, Señor, nuestras vidas y la de nuestras familias, Señor. Nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que nos des siempre tu dirección. No nos abandones, Señor. Sosténnos siempre. Ten misericordia de nosotros, cuídanos y guárdanos, Señor, donde quiera que vayamos a estar, siempre, Señor, tennos presentes, Señor. Gracias, Señor, porque también nos permites cada día ponernos tu armadura, Señor, para ir como protegidos por ti, Señor. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, te damos por la salud, por el alimento, Señor, por el trabajo. Gracias, Señor, te damos por eso, porque tú cuidas de tu pueblo y no nos has desamparado, Señor, en todo este tiempo. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia. Te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Buenas tardes, que el Señor los bendiga.